Bueno, pues esta tarde tenemos la suerte de contar con Gloria Sosa del CALA, del colectivo CALA, una entidad compañera, una entidad amiga que ya ha colaborado en otros momentos con nosotras y que nos va a ayudar esta tarde, como os decía, a ver aspectos claves de metodologías para promover la participación, la motivación y esa implicación colectiva. Y luego vamos a conocer pues, herramientas y pasos para poder desarrollar una campaña de transformación social. Y ya sin más, pues le dejo a ella también que se presente y nos hable un poquito más también del CALA y de lo que vamos a hacer esta tarde, ¿no? Vale, bueno, pues buenas tardes. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Bueno, lo primero de todo es pues, muchas gracias a Pilar y a Bosco Global pues, por confiar en el CALA y después, bueno, a toda la gente que habéis dedicado y que vais a dedicar vuestro tiempo, bueno, pues a compartir este ratito, ¿no? La idea que nos planteábamos esta tarde es el tema de cómo intentar hacer campañas participativas, ¿no? De que fomentemos la participación para hacer campañas de transformación, ¿no? Como qué metodología se podría utilizar para que fueran realmente participativas y después también, bueno, pues cómo hacer para crear un proceso colectivo que después nos lleve a una campaña con la que nos sintamos identificadas. Ya he dicho que iba a empezar, pero antes de empezar os voy a pedir a cada persona que penséis en alguna campaña de comunicación, o bien que en la que hayáis participado, o bien que os haya llegado a vosotros, que os ha hecho moveros de alguna manera. Quiero decir, o que os haya atraído o que os haya expulsado de alguna forma, ¿no? Alguna campaña que de algún momento os acordáis, alguna campaña de comunicación, ¿vale? No la tenéis que decir, pero sí que pues estaría bien que la pensáramos antes, si la queremos escribir en un papelito al lado, qué campaña para mí, pues bueno, ahora mismo cuando lo he dicho se me ha venido a la mente, ¿vale? Entonces, una de las primeras preguntas con las campañas de comunicación para la transformación social sería ¿para qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos? ¿Vale? Se habla mucho, además, bueno, pues yo lo he escuchado sobre todo desde el feminismo decolonial, pero también lo habla mucha otra gente, ¿no? Del aprendizaje situado, ¿no? Desde dónde hablamos cuando hablamos de discursos del odio, por ejemplo. Si pensamos en hacer una campaña con los discursos del odio, ¿dónde me sitúo yo? Y desde dónde me sitúo yo es cómo veo yo la realidad. No tiene nada que ver hacer una campaña contra los discursos del odio si yo estoy hablando de antigitanismo y soy gitana, o si yo estoy hablando de migraciones y yo soy migrante, así yo no lo soy. O qué relación tengo si yo tengo muchas amigas que son migrantes o no lo son. Entonces, esa mirada desde dónde nos situamos nos va a ayudar también a pensar en cómo vamos a hacer una campaña de manera que sea acorde, bueno, a lo que nosotras pensamos. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito con más detalle, ¿vale? De todas maneras, esta parte, como no es metodología, la voy a pasar prontito, pero sí que me parecía como que era básico. En educación transformadora, educación para la ciudadanía global, hay un momento como que se hablan de las generaciones de la educación. No nos vamos a meter ahí en eso, pero sí que vamos a ver cómo ha ido cambiando en muchos casos la comunicación, que no significa que en este momento no tengamos pinceladas de todas las cosas por las que hemos ido pasando, pero sí que vamos a ver como diferentes maneras en las que podemos comunicar, ¿no? Una manera en la que nos podemos comunicar sí tiene más que ver con el tema de la caridad y de la asistencia, ¿no? Y tiene que ver pues con valores que tienen una parte de compasión, ¿no? De sentir lo que otras personas sienten, que es una parte muy valiosa, pero también tiene una parte de eurocentrismo, que es que nosotras nos situamos como en un lugar diferente a las que consideramos otras personas, ¿no? A las que creemos que sufren la discriminación. Y generalmente nos situamos como un poquito arriba, ¿no? El discurso predominante en este tipo de campañas tiene más que ver con que la gente pobre necesita de recursos y de ayuda de la gente rica y que entonces la solución, por así decirlo, está en encontrar recursos para que la gente pobre deje de ser pobre, pero sin cuestionar muchas de las causas de la pobreza, ¿no? Este tipo de campañas de comunicación, una de las maneras que se identifican es que la cámara está arriba y las personas están abajo. Cuando vemos normalmente fotos de niños o niñas, por ejemplo, con una imagen que tiene el foco arriba,
es un poco, tiene que ver con esta campaña. No da la impresión de empoderamiento ni de que la gente sea válida porque sí, sino da la impresión de pobrecito, pobrecita, necesita ayuda y demás. Este tipo de comunicación, además, cuando se empezó a dar, tenía mucho que ver también con una llamada a un dinero, por ejemplo, a una ayuda, ¿no? Pues vamos a buscar dinero para apadrinar, vamos a buscar dinero para enviar porque ha habido una catástrofe, vamos a buscar... Entonces no se personifica a las personas que están fuera, o si se hace como de una manera, pues eso, como un poco manipulativa, en el sentido de que no le ponemos toda la valía a esas personas que tienen, ¿no? Sino que solamente nos fijamos en sus carencias, por decirlo de alguna manera. Otra, en otro momento también se empezó, pero vamos, que ahora, como he dicho antes, está todo, es una parte que tiene que ver con el desarrollismo, que es sin querer, bueno, sin querer o queriendo, no lo sé, pero sí que vemos el mundo como lineal, como que evolucionamos de menos a más y que todo pasado fue peor y todo presente es mejor que el pasado. Y vemos a ciertas culturas como que están atrasadas con respecto a nosotras, ¿no? A otras culturas o a otras personas, y que lo que falta es que se le den conocimientos, que se le den habilidades, que se les eduque para que llegue al punto de evolución correspondiente que consideramos nosotras y nosotros positivo, ¿no? Esto tiene el tipo de comunicación que se refiere aquí, pues mucho tiene que ver con, bueno, es lo que hablaban muchas veces, ¿no? De si le das la caña comerán un día, pero si le enseñamos a pescar comerán más de un día. Que tiene una parte de corazón buena, pero que tiene otra que a lo mejor tenemos que ver si esa gente come pescado o es vegetariana por decisión propia, o si esa gente cómo decide que sea su propia vida, ¿no? ¿Qué papel tiene la gente de la que estamos hablando en la decisión de su propio desarrollo, como quieren que sea, ¿no? Y el tipo de comunicación que solemos hacer cuando nos hacemos esto sí que tiene que ver con, bueno, hay un respeto, se ve como con un cariño, ¿no? De decir, bueno, ellos ahora, también se habla del nosotros y el ellos, ¿no? Así como separado, todavía no han llegado, pero les falta formación, lo único que necesitan es que se pongan las herramientas para que lleguen como a ser como nosotros, por así decirlo. Otra tiene ya, sí empezó más a ser un poco más crítica y tiene que ver más con una solidaridad, ¿no? Una solidaridad que nos sitúa más en un plano de igualdad, más que una solidaridad que es más jerárquica. Y también se ven un poco cuáles han sido la causa de las opresiones, ¿no? De la gente que está ahora empobrecida, ¿no? Y de la gente, por ejemplo, contra las que se dirigen los discursos del odio. No solamente decimos que esté mal criticar a una clase de población, ¿no? Por diferentes cosas, pues por su color de piel, por su cultura o lo que sea, sino que también cuestionamos, bueno, es que cómo han sido la vida y cómo ha sido la historia de ciertas sociedades, ¿no? Y qué papel tiene que ver, bueno, pues la colonialidad o muchas de esas cosas en esas opresiones, ¿no? Y nos preguntamos un poco eso, los porqués de las causas de la pobreza. En la siguiente, que es parecida, pero también entramos en el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Y del desarrollo humano. Hablamos también de que sea ecológicamente sostenible, habéis hablado antes de las ODS, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y se fomenta también las alianzas, las coaliciones y demás, ¿no? Y además también no solamente pensamos en el presente, en el pasado, también pensamos en el futuro, es decir, venga, con la sociedad que estamos llevando ahora, ¿qué vamos a dejar a otras generaciones, ¿no? Y después de eso, pues ya también hay otra historia que es la ciudadanía global, ¿no? Primero, ya tampoco hablamos tan claramente de países empobrecidos, países enriquecidos, porque hay gente pobre en los países enriquecidos, hay sures en el norte y nortes en el sur, ¿no? Hay mucha gente enriquecida en países empobrecidos también, sino que también evitamos narrativas que tengan que ver con el nosotros y el ellos, ¿no? Sino que también hablamos de privilegios y opresiones y entendemos que la vida está un poco llena de eso, ¿no? Que no todas las personas son en todos los ámbitos oprimidas ni en todos los ámbitos opresoras. Si hacemos una campaña contra los discursos del odio que puedan tener que ver con el género, con hombres y mujeres, quizás hay otras opresiones que también están dentro, ¿no? Hay diferentes culturas o diferentes cosas.
Y aquí también revisamos un poco nuestras complicidades. Cuando hablo de privilegios y opresión, lo hacemos así. No hay un ente así abstracto que es el culpable de que otra gente esté oprimida, sino que tiene que ver nuestra forma de actuar, nuestra forma de consumir, nuestra forma de relacionarnos en esas opresiones. Y hay un momento que también llamamos momento actual dentro de las narrativas, ¿vale? Y de la comunicación, que le llaman alguna gente la posthistoria, o de la época de la era de las consecuencias, en las que vemos que ahora mismo también hay cierta empobrecimiento, cierta gente que tiene menos reconocimiento social, que no solamente tiene que ver con el presente, sino que también pues, es una repercusión de una historia, de una revolución industrial, de una situación que se ha dado de manera desigual, ¿no? Y que se ha dado sin tener en cuenta que dependemos de la naturaleza, es decir, que somos ecodependientes y también que somos interdependientes. Entonces, tendría que ver un poco con eso que nos ha hecho ser también ahora pues, una sociedad cada vez más individualista, cada vez más presentista, ¿no? Siempre, sin pensar en el que le estamos dejando a otras generaciones. Pero también una sociedad que yo creo que además eso es compartido dentro de la gente joven como muy desesperanzada, ¿no? Estamos en un momento de la narrativa de las distopías en el que parece que la gente joven está abocada a vivir peor cada vez, ¿no? Y entonces creemos que esas nuevas narrativas tienen que romper también con eso, ¿no? Con esa narrativa de que lo que va a venir es la apocalipsis y entonces salvémonos como podamos o que me quede como esté porque cualquiera sabe que el futuro es muy tenebroso, ¿no? Entonces ahí sí que hablaban de la narrativa de la poshistoria y se hablan también de narrativas del amor, de narrativas de la esperanza, de cosas que nos muevan hacia otro futuro, revisándonos a nosotras mismas, pero que nos entusiasmen, ¿no? Cuando hablamos nosotras de campañas de comunicación para la transformación social, sí que intentamos que no sean campañas tampoco, por un lado, que no nos sitúen en un sitio desde arriba, ¿no? De mirar la realidad desde nuestros privilegios solamente, pero por otro lado que tampoco nos saque una aquí y nos estemos fustigando por las complicidades todo el rato, ¿no? Sino que sí que rompa con esas complicidades, nos haga ver la complejidad que tiene el mundo, pero que intentemos romper eso desde la ilusión y desde la ilusión de que yo creo o que creemos que todo el mundo sería más feliz en una sociedad mejor y que ese tipo de comunicación nos parece más transformadora que una comunicación pues, que es más culpabilizadora, ¿no? Por así decirlo, de lo que hacemos mal, sino joder, vamos a entusiasmar, perdón por las palabrotas, me ha salido así, pero vamos a entusiasmar a la gente porque el futuro está por construir, ¿no? Y esa parte sí que nos parece como importante, ¿no? Esas narrativas en las que, vale, somos críticas y eso es así, pero somos actoras y somos actrices del cambio. O sea, podemos realmente provocar un cambio y no solamente pequeño, sino que de muchos cambios pequeños puede venir un cambio más grande. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de campañas directamente para los discursos del odio, también podrían entrar estas 5 perspectivas que vemos. O sea, podemos trabajar y centrarnos en deconstruir estereotipos y prejuicios que existen sobre otras culturas o sobre otras personas. Podemos sensibilizar también sobre un enfoque basado en los derechos humanos, o sea, no es una cuestión de caridad o ni de eso, es una cuestión de derechos. Pero nos parecen también muy importantes todas las otras, una perspectiva situada en la que también hablemos desde dónde hablamos, o sea, no nos vamos a poner ahora como representantes de si vamos a trabajar el tema contra los discursos del odio, imaginaros racializados, no nos vamos a poner ahora en la primera línea si no estamos racializados nuestros cuerpos, si somos blancas o payas, ¿no? También vamos a situar desde dónde podemos hablar y con el respeto también a la gente que tiene que ser protagonista y con la escucha a la gente que debería tener ese protagonismo. Pero también es educar en la diversidad y eso sí que tiene que ver mucho con la educación, por ejemplo, que se hace en las escuelas, ¿no? O sea, es mucho más fácil trabajar los estereotipos y los prejuicios si hemos trabajado el aprecio a la diversidad desde lo pequeño, cuando son pequeños, ¿no? Cuando están en el crash o cuando estamos así. No hace falta llegar a un momento
de discriminación para apreciar la diversidad y aprender a vivirla de otra manera, ¿no? Y la última mirada es lo que decíamos, la mirada interseccional, ¿no? Y estructural. Podemos dar mensajes simples, pero no simplistas. Vamos a verlo un poco después, ¿no? Pero que podemos acercar los problemas globales a lo más concreto, pero sin caer en simplismos que hace que la vida se vea más manipulada, por decirlo así. Entonces, bueno, como hablábamos de herramientas y hacíamos el símil con la caja de herramientas, nuestras herramientas que poníamos eran como básicas, ¿no? Es el nivel, cuando los topógrafos y las topógrafas van viendo el nivel, entonces yo creo que deberíamos hacer campañas que intenten equiparar los niveles y que nos hagamos esa pregunta de ¿esta campaña está separándome de otra gente y poniéndome en un plano de superioridad o no? Por lo menos cuando ya la tengamos, que nos la hagamos, ¿vale? Unas que sean las gafas multicolor, ¿no? En la que podamos ver la realidad desde múltiples perspectivas, y otra como un espejo en la que también me sitúe a mí, ¿no? No desde la culpabilidad, lo que decíamos antes, pero que sí que, bueno, pues que me sitúe desde dónde hablo, ¿no? Desde dónde me gustaría hablar y desde dónde también mi realidad me ha hecho, bueno, que pueda hablar, ¿no? Que he vivido, que no he vivido y demás. Y después aquí la pregunta clave, entraríamos ya en los cómo, ¿vale? En la metodología. O sea, ¿cómo hacemos realmente para hacer que la gente con la que trabajamos participe de una manera activa, se sienta implicada y pueda aprender otras cosas y tenga ganas además pues, de hacer una campaña de transformación social? No sé si habéis leído a Jaume Martínez Bonafé, bueno, es un pedagogo amigo que bueno, a mí me gusta mucho y él habla mucho del reconocimiento del sujeto, porque sí que es verdad que no se puede separar la metodología y las herramientas de todo de ese trío, ¿no? Que hablamos. O sea, lo primero que vamos a pensar cuando vamos a trabajar con un grupo para trabajar unos contenidos e intentar conseguir algo, sería ese reconocimiento de la gente con la que estamos trabajando. Si yo voy a trabajar con mi grupo de primaria, si yo voy a trabajar con mi grupo de secundaria, si yo voy a trabajar con la universidad, ¿quiénes son la gente con las que trabajo? ¿Qué tienen de valioso? ¿Qué les interesa? ¿Cuál es su experiencia vital? ¿Dónde tienen insatisfacciones? A mí me parece como básico. Y cuando hablamos además de comunicación, en este caso es que hablamos de muchas cosas, ¿no? Porque imaginaros que yo, junto con un grupo de secundaria, quiero hacer una campaña para hablar de la situación de, yo qué sé, de los discursos del odio que se están teniendo la gente de la margen derecha del Guadiana, ¿no? Del Gurugú. Entonces ahí hay muchos sujetos. Estaría el sujeto de quien dinamiza eso, o sea, nosotras y nosotros mismos, ¿no? Quien impulsa un trabajo, estarían con quienes lo vamos a hacer, que entre otras cosas pues sería ese grupo de jóvenes o ese grupo de secundaria, primaria con quien trabajemos, pero también está el sujeto que es de la gente a la que nosotras queremos que se rompan esos estereotipos y prejuicios, ¿no? La gente con la que queremos trabajar, con la que nos parece que se están generando unas injusticias, y también está la gente a la que nos queremos dirigir. Entonces, es verdad que es pues como lo de las muñecas rusas estas que van unas en otras, pues sería un poco así, ¿no? Cuando hablamos de reconocimiento del sujeto, vamos a pensar en ese reconocimiento de todas las partes. Y en ese sentido también de qué contenido, ¿no? ¿Qué contenido nos parece fundamental a la hora de trabajar? Y cuando tenemos el contenido y el sujeto, ahí sí que es cuando entra la metodología. La metodología no puede separarse de con quién trabajamos. Según con quién queramos trabajar, tenemos unas herramientas que van a funcionar o otras que no van a funcionar. En el caso de Jaume, que por ejemplo os decía, pues él es muy crítico con el libro de texto y también es muy crítico con muchas cosas que intentamos algunas veces la ONG, que es de intentar meter contenido en los libros de texto o generar un contenido para dar porque este es el contenido válido, ¿no? Porque según con quienes trabajemos, el contenido también que enlaza es uno o es otro, y hay que adaptar ese contenido y esa metodología y esas herramientas a la gente con la que vayamos a trabajar. Para nosotros la herramienta fundamental sería la unión entre lo individual y lo colectivo. Si vamos a intentar propiciar cambios, tiene que ser desde esa unión.
porque si solamente intentamos propiciar cambios, intentamos propiciar campañas que muevan el cambio individual, pero no hablamos del colectivo, vamos a generar como tanta presión sobre lo individual que es muy difícil asumir un cambio. Si nosotros trabajamos con una gente joven, ¿no? Por ejemplo, pero vamos, con una gente de nuestra edad, es lo mismo, y te dicen, bueno, pues que consumir mucho móvil por el tema del coltán pues es muy dañino y muy perjudicial para mucha gente, pero con el móvil es de la manera en la que tú te sientes reconocida en tu grupo, en la que te comunicas, en la que tienes tu estima grupal y no trabajamos lo colectivo, es muy difícil propiciar ese cambio y esa transformación que queremos, ¿no? Nosotras hablamos de que tenemos que crear grupos en los que las personas se puedan desarrollar de manera libre, adecuada, respetuosa. O sea, si para que funcione bien el grupo la gente tiene que dejar de ser ella misma, ese grupo no puede crecer. Pero si para que se desarrolle el grupo simplemente lo notamos como la unión de las partes, ¿no? La unión de quienes son lo individual, de individualidades solas, pues tampoco nos desarrollamos como personas. Tenemos que aprender a llegar a acuerdos, aprender a regular conflictos, aprender a ceder, aprender a que lo mío no es lo más importante siempre. Y por tanto, si vamos a hacer una acción de grupo, no podemos o no nos parece lo más adecuado que sea sin mirar la vida de grupo. Un grupo que esté bien cuidado va a hacer acciones mejores y las va a disfrutar más. Y la acción de grupo y la vida de grupo es lo que es transformador. Cuando hablamos de participación, sí que no sé si habíais visto esta escalera antes, la que se llama la escalera de la participación comunitaria. Ahora mismo no me acuerdo el nombre del que la escribió, pero ya os lo pasaré, en el que vemos estos pasos, ¿vale? Muchas veces pedimos participación a la gente, pero que solamente es como decoración o es simbólica o es manipulada. Y entonces a eso no le podemos llamar participación. Si estamos en un colegio y solamente pedimos la participación de las familias para que vengan tal día y hagan hueco, ¿no? y rellenen espacio, pero esas personas no han decidido nada sobre qué vamos a hacer, la acción, qué queremos hacer, qué queremos cambiar, por cómo, o sea, ni siquiera le hemos informado, no hay un cambio. Si queremos trabajar con población gitana, tenemos que tener en cuenta a las personas gitanas, no vale con después que venga un grupo, voy a poner un ejemplo así exagerado, ¿no? Pero que no vale con que venga después un grupo de flamenco y nos cante algo y ya hemos metido a gente. O sea, hay que darles un protagonismo. Si vamos a hacer una jornada para que la gente conozca la cultura gitana, también hay que darle un protagonismo como en todo el proceso, ¿vale? Y las 4, desde el escalón 4 hasta el 8, ahí sí entendemos que participación y que además no pasa nada por no estar todo el rato en el 8, ¿vale? Podemos hacer la participación informada, pero o sea, que no solo está asignada, es decir, yo puedo decirle a la gente que voy a hacer una actividad que tiene que ver con los ODS, que si quieren venir, lo que sea, aunque esa gente no le hemos dado el paso para participar en todo el proceso, pero pueden venir el día que hay una actividad y participar en ella. ¿Vale? No tiene por qué, o sea, no todas las cosas tienen que ser una participación a lo máximo, pero mientras más nos acostumbremos a participar en escalones más hacia arriba, creemos que más fácil puede ser que la gente se aprenda a participar y aprenda a transformar su realidad. No sé si queda claro. Bueno, cuando hablamos de población, sobre todo hablamos de población destinataria aquí, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer una cosa en un barrio, en un pueblo, y nosotras no somos de ese barrio o de ese pueblo, ¿no? Por ejemplo, pues claro, por lo menos que sea informado la gente de qué vamos a hacer, de qué buscamos realmente cuando lo hacemos, bueno, ya si además le consultamos si quieren hacer esto o quieren hacer lo otro, si ya además podemos decidir completamente qué le preocupa a esa población y hacerlo junto con ellas un diagnóstico y buscar las soluciones de manera conjunta. Si ya encima lo hace la gente y nosotras solamente apoyamos, eso serían como unos escalones que van un poquito más allá, ¿vale? Pero
Bueno, aquí os pongo un vídeo, pero os voy a pasar el enlace, pero no lo vamos a ver, ¿vale? Que lo había puesto antes de contabilizar los tiempos y si lo vemos se nos pierde y total como es online, pues os lo pongo como recurso. Pero cuando hablamos de participación es verdad que es muy difícil conseguir que la gente participe, porque estamos educadas en unos grupos en los que nos cuesta mucho participar, porque no es fácil y porque no se nos ha educado ahí, más bien lo contrario, ¿no? Cuando nosotras estamos hablando de que queremos fomentar que un grupo participe, es decir, de una metodología activa y participativa, nuestra manera de trabajar se basaría en esta pirámide. Esta es la que sí que hablo un poco más de ella en uno de los podcasts que hemos creado, ¿vale? El de metodología. Se trataría como de empezar un trabajo desde abajo, ¿vale? Aunque es verdad que tanto la comunicación como otras cosas se pueden ir en otro momento. Quiero decir que no porque hayas empezado desde abajo no vuelves abajo en ningún momento. O que no porque empieces por el conocimiento no vas a trabajar la comunicación. Ahora me explico poco a poco. Cuando nosotros trabajamos con un grupo, sí que queremos que el grupo se conozca lo máximo posible. En el tema que vamos a trabajar no se tienen que conocer otras cosas porque tampoco hace falta que un grupo que va a hacer una actividad pequeña se conozca muchísimo, muchísimo, pero sí que vamos a conocernos lo suficiente como para que podamos entendernos bien. Vamos a conocernos lo suficiente como para que nos entren ganas de conocernos más. Si yo voy a trabajar la diversidad dentro de un grupo, si voy a trabajar junto con un grupo de población discriminada, vamos a trabajar también para irnos conociendo poco a poco. Porque a medida que nos vamos conociendo, nos vamos autoconociendo además y nos vamos apreciando y vamos trabajando esos cuidados, ese cariño, esa manera de ver en el otro pues su propia valía, ¿no? Y a medida que nos conocemos, nos apreciamos, confiamos en otra gente y comenzamos a hacer cosas juntas. Intentar hacer en un grupo en el que no exista un buen clima grupal, que es lo que nosotras llamamos una actividad participativa, puede traer más conflictos que beneficios. Porque si la gente no se conoce, si la gente no se aprecia, si la gente no tiene confianza, al final se lo van a tomar más como una obligación, que el hacer algo participativo hacia afuera, más que como un disfrute del propio proceso. Con lo cual, la parte transformadora de hacer algo juntas muchas veces se pierde. Por eso para nosotras es igual de importante el proceso que el resultado. O sea, trabajar, si queremos hacer una campaña de comunicación, vamos a hacerla con gente para disfrutarla con la gente, para que el propio proceso ya nos cambie un poco. Después de esta hablaríamos de la comunicación y después ya hablamos además de la participación, ¿no? De la implicación en cosas que nos unamos, en la regulación de los conflictos que hablábamos antes y en el proyecto básico. Eso sería ya como el escalafón así. Entonces, si nuestro proyecto es hacer una acción comunicativa, vamos a intentar dedicarle un poquito de tiempo, por lo menos, a los escalones primeros, porque ese tiempo que le vamos a dedicar después va a ser beneficioso. Aunque vayamos con las prisas de que tenemos que sacar una campaña rápido, el dedicarle un tiempo a la gente que le da rabia, que le indigna, que le preocupa, eso solamente nos va a ayudar a irlo enfocando todo de otra manera. De todas maneras, ya he dicho que como aquí sí que hemos hecho lo del audio, voy a pasar un poco más para adelante. Y en este caso, como metodología, para nosotros también es el enfoque socioafectivo. Sentir, pensar y actuar. Vamos a no hacer una campaña según un análisis solamente cognitivo, ¿vale? Vamos a hacer una campaña desde lo que nos atraviesa también. ¿Qué le atraviesa a la gente con la que trabajamos? ¿Qué le preocupa? Y ahí sí que nos parece importante que si ya tenemos un tema que queremos trabajar, ¿no? Porque como educadoras o como personas que acompañáis a grupos también, bueno, pues hay muchos temas que ya tienes en la cabeza que te apetece trabajar. Si el grupo no está sensibilizado con ese tema, hay muchas dinámicas para acercar ese tema, ¿vale? Hay dinámicas pues, en las que la gente se siente discriminada, ¿no? Dinámicas de estas en las que te pegan detrás simplemente un color y hay que hacer grupos según los colores y hay gente que no tiene nadie con quien se pueda hacer grupo, ¿no? Y hablamos de la diversidad después. La dinámica os la paso después si queréis más concreta, ¿vale? Pero son pequeñas dinámicas en las que no partimos de un análisis de cuánta gente discriminada hay, por qué se discrimina, mira qué noticias, sino partimos del vivirlo en cierta manera en las propias carnes.
Y eso sí que metodológicamente nos parece que eso sí implica participación, porque voy a partir de algo que al principio no me afecta, pero que ya me afecta. O, por ejemplo, si queremos trabajar sobre una temática en la que, pues eso, hay sobre los discursos del odio de otras personas que no se encuentran dentro del propio grupo, vamos a darle voz a esa gente, vamos a invitarles a nuestros centros educativos, vamos a, aunque sea a ver un vídeo, una película, un documental, vamos a hacer algo para acercarnos emocionalmente a esa problemática. Y después ya empezamos a analizar y actuamos, pero primero porque lo que hacemos y las acciones comunicativas que hagamos, si parten pues del cariño y de las emociones, también nos parece que son diferentes, ¿no? No es lo mismo que partan de un análisis o de un objetivo así abstracto, a que partan de que algo me da rabia o algo no me gusta y me gustaría cambiarlo. Lo de actividades iniciales, centrales, finales vienen un poco desde ahí. Cuando planifiquemos para que un grupo quiera hacer una participación, una acción comunicativa, las actividades iniciales tienen que ver con todo lo que es acercarse a la temática, las centrales tienen que ver con lo que tiene que ver con el análisis, con la propuesta, y las finales pues es con ponerlo en práctica y aprender de la propia experiencia. Estos 7 pasos que para nosotras sí que son básicos, ¿vale? Cuando nos proponemos el hacer una campaña de comunicación con un grupo, ¿vale? No hacerla nosotras, que esa sí que vamos a verla como un poquito después, sino hacerla con un grupo, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que sí que creemos como que en muchos casos se dedica mucho esfuerzo a intentar hacer una campaña y damos las cosas ya como súper empaquetadas y después pues nos da rabia que la gente como que no se implique en esa actividad, ¿no? Entonces sí que nos parece que en la medida en la que vayamos participando de a poquito y desde el principio toda la gente junta, creemos que es más fácil que la gente se implique a cuando ya lo damos como elaborado. No sé si me explico, pero bueno, como que en muchos casos, imaginaros que yo pienso en una campaña para hacer en un instituto que tiene que ver, pues hacer una recogida de libros para enviar a la Roca de la Sierra cuando hubo la inundación porque se quedó sin biblioteca, ¿no? Y entonces yo pienso en todo, en dónde se va a recoger y después la gente no participa. Entonces, nos parece que eso en muchos casos se debe a que la gente no ha decidido desde un inicio cómo quiere que sea la actividad que se haga. Que cuando la gente, especialmente la gente joven, desde un inicio va pensando en qué quiere hacer, por qué quiere hacerlo, para qué quiere hacerlo, es más fácil que se identifique con el resultado final de una acción. Nosotros los 7 pasos serían estos, ¿vale? El primer paso sí que sería el de preparar, que tiene que ver con lo de la pirámide que hemos hablado antes. Es mucho más motivador participar en un grupo en el que puedo ser yo misma sin miedo a que me critiquen, en el que me voy a encontrar con gente que creo que me va a entender, en el que me voy a encontrar con gente que habla, que participa y que toma decisiones juntas, a participar en un grupo en el que, bueno, muchas veces pues el que a la mínima que dices o que haces una propuesta, pues se ríen de ti o te hacen alguna bromita, ¿no? Entonces, todo lo que trabajemos inicialmente para preparar a ese grupo para participar, pues nos parece que es positivo. Y en preparar también estaría ese acercamiento a la temática que decíamos. Tenemos que acercar a los jóvenes, a las jóvenes, a quienes queremos trabajar, que ahora he pensado en gente joven, pero no tiene por qué, a la temática con la que queremos que hagan una acción. Y podemos acercarla a lo mejor con una campaña, con una actividad que hagamos nosotras mismas, que no sea que la gente sea destinataria, pero sí que está bien como preparar ese tema, que lo que a la gente no le afecta, le afecte de alguna manera. Bueno, hay muchas precampañas, ¿no?, de comunicación que lo que vienen a decir es un poco invitar a participar dentro de un proceso. El segundo sí que se parece, que no lo hacemos mucho, es expresar cómo nos afecta la temática que vamos a trabajar, cómo nos afecta emocionalmente. Porque sí que nos parece, nosotros hacemos mucho el tema de educación emocional y creemos que es importante partir de ese punto. Si yo voy a trabajar contra los discursos del odio que tienen que ver con, no lo sé, con el tema de feminismo, con el tema de género, quiero ver cómo le afecta a la gente ese tema, porque es diferente según cómo nos afecte. Y si no nos afecta,
también, bueno, pues plantearnos por qué y plantearnos, pues que entonces qué tipo de acción queremos hacer. Intentar no juzgar, no juzgar como es que tienen empatía o es que no la tienen, sino a lo mejor no se han acercado a la temática de una manera que, bueno, pues que emocionalmente haya sido vinculante para ellas, ¿no? Entonces vamos a pensar si no tienen ningún interés en ese tema o si no les afecta de ninguna manera, cómo podemos hacer para que sí que les afecte, ¿vale? Y en el expresar también hablamos de la expresión de las emociones con respecto al propio proceso. Si yo voy a hacer una acción comunicativa, me interesa, me entusiasma, tengo ganas, no tengo ganas, vamos a verlo para también intentar equilibrar las fuerzas según las motivaciones que existan. En el tercer punto es el tema del análisis y nos parece importante aquí incluir a la gente, como he dicho antes, que está involucrada en la problemática a la hora de analizarla. No lo vamos a intentar analizar desde nuestra mirada, que en muchos casos no está afectada por discursos del odio, y vamos a intentar analizarlo desde una mirada que sí que está afectada. En una webinar y en una formación que tuvimos, no sé si conocéis a Silvia Cuero, de si pretendemos gitanizar el mundo, pues ella nos decía que, por ejemplo, a ella no le gustaban las campañas que tenían que ver con estereotipos y prejuicios, las de estos rumores o cosas así, ¿no? Porque se había visto en muchos casos, como gitana, como con el compromiso de salir delante de una cámara diciendo, oye, yo soy gitana pero soy normal, ¿eh? Dice, pero ¿por qué tengo que justificarme yo? Si una persona paya o otra persona no se justifica que lleva una vida normal, entonces ¿por qué yo tengo que justificar mis actuaciones cuando otra gente no las justifica, ¿no? Y ella decía, a mí me duele mucho más el racismo institucional que otro tipo de racismo. Entonces, a lo mejor nuestro análisis nos centramos en cosas que a nosotras nos duelen mucho, pero a lo mejor la gente implicada está en otra. A lo mejor la gente implicada, como le afecta la temática es otra. No es lo mismo con las cuidadoras del hogar, por ejemplo, que a mí puedo pensar que lo que les afecta más es trabajar muchas horas, pero a lo mejor lo que les afecta más es que se les exija que, no sé, que tengan que dar cariño y que las familias no se impliquen. Tengo una amiga que es trabajadora del hogar y lo que a ella le afecta más es muchas veces tener que tomar decisiones sin la familia, no las horas que echa. Entonces, escuchemos a la gente implicada a la hora de analizar y antes de hacer una campaña. En el cuarto punto sí que hablamos del proponer, del sintetizar y acordar, que como decía antes, muchas veces es por el que empezamos, ¿no? Decimos, vamos a hacer una campaña, venga, ¿qué hacemos? Entonces, por eso nos parece que es el cuarto punto, que intentemos no adelantarlo, porque si ya lo hacemos en el cuarto, vamos a proponer desde otro sitio. Y en ese caso sí que hablamos de estas cosas. Cuando proponemos estaría bien, por un lado, potenciar la creatividad, que eso es así, que se dice muy fácil, pero después dices tú, ¿y cómo potencio la creatividad? Porque es difícil salir como de la forma de pensar que tenemos normalmente o de hacer que tenemos. Para mí hay una parte importante, que hay una dinámica que se llama la dinámica de supuestos, que es intentar quitar aquellas cosas que nos parecen normales y comunes. Es decir, en una campaña de comunicación normal y común es que tiene que salir por redes sociales. ¿Nos imaginamos una campaña de comunicación que no tenga que salir por redes sociales? Es una campaña en la que tienen que salir palabras. Nos imaginamos una que no. Vamos a quitar como cosas que vemos como normal y vamos a pensar en qué otras posibilidades existirían. Y esa, por ejemplo, es una técnica para fomentar la creatividad que tiene mucha utilidad, porque salimos como de la manera de pensar las cosas de siempre, ¿no? Y dedicarnos tiempo a eso, ¿no? A decir, venga, vamos a intentar hacer una actividad sobre esto que, bueno, pues que cambie la perspectiva en algún aspecto. Después, la parte de la proximidad y la creatividad también nos parece importante, de bajar las cosas a tierra. No sé, en donde vivís vosotras o vosotros, pero en Alburquerque quizás no tiene sentido hacer una campaña, no sé, que tiene que ver con la población negra, pues porque en Alburquerque no hay personas negras. No viven. Entonces vamos a intentar hacer una campaña que tiene que ver con relación con la gente con la que convivimos normalmente, con la realidad de la gente que convivimos realmente. Y después, si queremos, ya le damos la vuelta y decimos, pues imagínate otras cosas o ya, pero vamos a partir
de unas realidades que conocemos en el diario. Vamos a partir de lo más próximo, de lo más cercano y después, si acaso, le damos una vuelta. Pero vamos a partir de decir, bueno, pues no, eso no tiene que ver con que aquí no se pudieran hacer campañas en contra de la ley de extranjería o de otras cosas, aunque aquí no haya población, ¿no? Pero vamos a partir de las problemáticas de los sitios locales para después darle una visión global. Aquí también me parecía importante lo de que la comunicación es mucho más que lo que expresamos fuera, es también cómo hacemos las cosas, ¿vale? Y en ese caso elegir el estilo comunicativo que queremos tener nos parece importante. Vamos a hacer un programa de radio. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro estilo? El estilo es una entrevista, el estilo es que damos noticias, el estilo es que contamos nuestras vivencias propias. ¿Cuál es el estilo que le vamos a dar a la campaña de comunicación que queremos tener? En el otro caso ya había dicho lo de las narrativas del amor que hablábamos antes, ¿no? De lo de centrarnos más en las alternativas que en los problemas. Ahí hay un vídeo y una campaña, nosotras hicimos un vídeo, pero después hay una campaña, por ejemplo, en Badajoz de la gente de Suerte de Saavedra, que es Suerte en Positivo, que es como ante una campaña de desprestigio del barrio, ¿no? O de una vivencia de que ellos sentían que el barrio era malo, Suerte en Positivo, ¿no? Y es poner en redes sociales y en otros sitios resaltar las cosas positivas que tiene el barrio. Nos parece que es como darle la vuelta también, bueno, al ejemplo que decía la compañera antes de Sevilla con amor, ¿no? O Sevilla, bueno, no me acuerdo cómo era, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y sobre todo sí que nos parece que es que hagamos cosas disfrutonas, que disfrutemos de los procesos y que nos sintamos identificadas con el resultado, que después no hagamos un vídeo con los jóvenes que después no se lo van a querer enseñar sus amigos y amigas, porque entonces la campaña no va a funcionar. Vamos a hacer algo, aunque sea más pequeñito y menos genial, pero que la gente después sí se identifique. Otro de los puntos que nos parece importante es el de concretar, o sea, después de proponer vamos a concretar, después desarrollar la campaña y por supuesto evaluar. A la hora de proponer y de acordar, nosotras intentamos no tirar de votaciones, sobre todo si no quieres que la gente se te quede por el camino. Si haces una votación y hay un 30% de la gente que quiere una cosa y un 70% que quiere otra y gana el 70%, es fácil que el 30% participe con desgana y le contagie la desgana al resto incluso. Entonces vamos a intentar ver los easy, ver los matices, ver cómo se pueden unir diferentes propuestas, porque en la medida que hagas algo más colaborativo en ese sentido, hay menos descuelgues y eso sí que nos parece como básico, ¿vale? En este caso, lo que estamos hablando, estas son algunas de las ideas fundamentales, pero sí que es verdad que no sé si en vuestras expectativas estaba como, venga, pues como herramientas más concretas de vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un TikTok, vamos a hacer un... Pero es que en nuestra perspectiva es mucho más interesante que eso lo proponga un grupo. Si yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes, ¿qué maneja ese grupo de jóvenes? En ese análisis también está ahí, porque si ese grupo de jóvenes maneja los reels de Instagram, pues a lo mejor tiene sentido hacerlo, pero si es un grupo de jóvenes en el que no tienen acceso a los móviles, pues entonces ¿para qué vamos a hacer algo así? Entonces, que las propuestas, por mucha formación que tengamos nosotras, intentemos no llevarla a nosotras a un grupo, sino que en ese análisis veamos qué espacios de comunicación existen que ellos y ellas utilicen. Y en esos espacios de comunicación, cómo se puede introducir lo que nosotras queremos. Nosotras hemos cometido pues, errores de eso, de hacer podcast para gente joven que no escucha la radio en su vida. Hemos cometido... Entonces, ¿para qué, si queremos hacer algo participativo, vamos a idear nosotras la manera, ¿no? Hay muchas herramientas, está los Canva, el Genially, el Audacity, pero en este caso, por ejemplo, la carencia muchas veces que tenemos por edad, ¿no? Porque tenemos otras no carencias, pero hay algunas que no manejamos ciertas herramientas, se puede suplir con el reconocimiento de la gente con la que trabajamos directamente. Si esa gente puede aportar esas cosas, aporta ese conocimiento, vamos a tirar de él, vamos a tirar de la gente que sabe hacer, ¿no? Más que hacer algo que solamente puedo hacer yo como formadora y que no puede hacer el grupo. Y también salir de que la comunicación va más allá de las redes sociales, lo que decíamos y repito muchas veces, que la comunicación también
unos carteles en un patio o es no sé, cómo hablamos de diferentes temas o hacer un taller para otro grupo o poner un vídeo y comentarlo. Nos hemos metido en las redes sociales y está muy bien, pero la comunicación es mucho más allá. Intentar también que la comunicación que hagamos pues sea lo más dialógica posible. Venga, yo voy a lanzar ese mensaje. ¿Y qué hacemos con ese mensaje después? ¿Qué hace la gente con ese mensaje? ¿Vamos a hacer un debate sobre eso? ¿Cómo lo hacemos? Intentar como que sea todo el rato esa... O sea, que nuestra propia comunicación genere comunicación. Y ahí sí que creemos que las redes sociales no es el espacio. O sea, no es el espacio de debate un Instagram, no es el espacio de debate otro, pero podemos utilizar el Instagram para intentar propiciar un debate, pero que el debate no se dé en esos espacios porque no es muy difícil que exista un buen clima en una red social, y eso es verdad que nos vamos dando así de frente muchas veces y que, bueno, que es mucho más fácil poner algo audiovisual y después en el cara a cara compartirlo de otra manera.